Muchas gracias por estar una vez más en una nueva edición de este programa. Es un gran gusto estar con todos ustedes. Les habla Ezequiel Trumper en este programa que pueden escuchar a través de nuestro canal de YouTube y también, por supuesto, en varias radios adheridas, Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, Radio Punto Latino Sydney, obviamente en Sydney, Australia, Radio Austral de Auckland en New Zealand, Radio Universo de Bay of Plenty también en New Zealand y muchas otras radios que toman segmentos de este programa y lo ponen al aire en muchas radios comunitarias y demás a lo largo y a lo ancho del planeta. Donde quiera que estén, un gran saludo. En este caso estamos transmitiendo desde la ciudad de Nueva York, donde estamos por unos días nada más, por temas obviamente personales. Pero, mire, vamos a empezar cortito, no se la quiero hacer larga. Se está cayendo en las encuestas el apoyo por el voto a favor del referéndum de incluir algún párrafo reconociendo entre comillas a los aborígenes o First Nations, como les dicen ahora, en la Constitución australiana. Se está cayendo en las encuestas. La gente está empezando a votar no, muchos decían que la gente iba a votar que sí, pero según las últimas encuestas que deben preocupar largamente al gobierno laborista, que se metió en un brete sin ningún tipo de necesidad más que ser obcecados en lo ideológico, y ahora pueden encontrarse que lo pueden perder. Ellos pensaban que lo ganaban al galope, pero no es así. El apoyo, según las últimas encuestas, es que se está cayendo en forma pronunciada, especialmente en las zonas no urbanas. Acuérdense que se necesita más que una mayoría simple, sino una mayoría especial. 2 tercios en 2 tercios de los estados. No es fácil. Cambiar la Constitución en Australia es algo complicado, como lo es y debería serlo en todos los países del mundo. Mientras tanto, todas las instituciones, entre comillas, han sido corrompidas, entre comillas también, por supuesto, eso es una metáfora, por el apoyo a esta iniciativa, todas las sociedades de abogados, y ahora incluso el abogado general de la nación, no el Attorney General, sino el Solicitor General, que no es un cargo político, sino es un cargo eminentemente profesional. El Solicitor General de Australia se llama Stephen Donoghue, y emitió una opinión legal diciendo que de ninguna manera la voz, como mal se lo ha llamado, va a complicar las decisiones del gobierno, porque el gobierno no tiene que consultar, sino que tiene que escuchar representaciones. Uno que ha ejercido la abogacía durante tantas décadas sabe que hay un trecho tan escaso y tan breve, tan corto entre una representación y una consulta, que se imagina cómo abogados pueden llegar a prácticamente inundar las cortes judiciales con reclamos de que tal o cual decisión del gobierno ejecutivo de Australia no consultó o escuchó las representaciones adecuadamente de la supuesta voz. Pero el abogado general de la Nación, Donoghue, dice no. Incluso dice, para mí es algo disparatado, que esto va a enhance, va a hacer más extensa el rol de la Constitución en Australia. Eso me parece realmente una aberración total. Él le puede gustar o no puede gustarle, pero que lo va a hacer, va a mejorar la Constitución. Bueno, eso no hay ninguna evidencia al respecto, es la opinión de él, de que no va a haber más juicios y otra cosa. Pero así está hoy el tema, y el gobierno no ha puesto fecha para el referéndum. Y acuérdense una cosa, si ven que las encuestas le dan muy mal, no van a hacer el referéndum, o lo van a tirar para adelante para después de las próximas elecciones, o vaya a saber qué. Acuérdese lo que le digo. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Hay un gran debate en los Estados Unidos acerca de si Joe Biden se va a presentar como candidato para ser reelecto como presidente en el año próximo. Él aparentemente va a anunciarlo en los próximos días. Se cree que va a hacerlo incluso en la próxima semana. Pero hay muchas voces imparciales que se están levantando en contra. El diario Wall Street Journal, que no es imparcial, es propiedad de la empresa News Corporation de Rupert Murdoch, pero que no tiene una línea a los Fox News, ni mucho menos. Es un diario de negocios mucho más profesional,
o diría yo, completamente profesional, ha publicado en una editorial que ellos consideran que Biden está demasiado viejo para lanzarse a la reelección. Y dicen textualmente, el público entiende que Biden aparentemente algo que Biden aparentemente no quiere admitir, que elegir a un octogenario en obvio declive cognitivo por otros 4 años puede ser un error histórico. Dijeron, pedirle al país que elija un hombre que hoy tiene 80 años y que en su segundo mandato lo concluiría cuando él ya tendría 86, es un acto riesgoso que el diario considera que es no solo riesgoso, sino que es egoísta de su parte. Y dice que la Casa Blanca hace lo imposible para esconder lo que se especula acerca del declive cognitivo de Biden. Pero dice el Wall Street Journal, y estamos casi todos de acuerdo, ¿no?, que el declive de Biden cognitivamente es claro para cualquiera que no está ciego. Y señalaron como evidencia la falta de cualquier tipo de conferencias de prensa. Cada vez que aparece con un texto escrito, y cuando se sale del mismo comete errores que no son compatibles con su posición. Y el diario dice, la gente no envejece de la misma manera. Hay gente diferente a diferentes edades, pero el riesgo de un declive acelerado para el señor Biden, desde el punto de vista cognitivo, es considerable. La chance de que pueda ser presidente durante todo un segundo mandato no puede asegurarse de ninguna manera. Y además los editores arguyen que la vicepresidenta Kamala Harris sería una muy mala elección para suplantarlo y que además ella sería inelegible como presidenta si Biden tuviera que bajarse del camino y no ser candidato él mismo. En ese caso, muchos votantes que hoy en día están indecisos podrían inclinarse hacia un candidato republicano que por lo menos pueda estar a la altura del cargo desde el punto de vista cognitivo. Y ella dice, sí, incluso si este fuese Donald Trump. Los editores además dicen que Biden no es el único demócrata que puede ganarle a Trump en una elección general. Trump seguramente va a ser el candidato republicano. La figura de DeSantis se está apagando muy rápidamente, eso se lo digo yo. Y dicen que si Biden fuera a anunciar que no va a presentarse como candidato lo más pronto posible, eso le daría bastante tiempo a una generación de políticos demócratas mucho más jóvenes para poder entrar a la carrera presidencial. Los editores arguyen además que la mejor razón para Biden en no presentarse es el patriotismo. Y recuerdan o invocan a un aviso publicitario de la campaña de Hillary Clinton allá por el 2008, cuando era precandidata, perdió la precandidatura contra Barack Obama, se acordarán ustedes. En el 2008, Hillary Clinton puso un aviso donde decía que ella estaba preparada para levantarse a las 3 de la mañana para tomar un llamado telefónico en un momento de gran crisis. Y en ese caso el diario dice, ¿a usted le parece que un hombre a los 64 años como Biden puede levantarse a las 3 de la mañana para afrontar una crisis mundial? Bueno, la respuesta no la dicen ellos, pero claramente es negativa. Yo creo que Biden no está a la altura de las circunstancias. Creo que uno no sabe realmente si debió haberse presentado como candidato en el año 2020. Y en ese sentido hay que decir una cosa que quizás muchos se hayan olvidado. Cuando Biden gana o le dan, porque muchos no quieren presentarse, la candidatura del 2020, eso ocurre justo antes de que empiece el COVID. Cuando Trump tenía una popularidad altísima y prácticamente imposible de contener, donde todo el mundo pensaba porque el país andaba muy bien con Trump desde el punto de vista económico. Entonces se pensaba en ese momento que cualquiera que se presentara contra Trump perdía. Entonces le dijeron a Biden, anda vos, igual que no tenés nada para perder, a la altura ya fuiste vicepresidente durante 8 años, a la edad que tenés, ¿qué tienes para perder? Y Biden se presentó. Y después Biden ganó porque Trump hizo lo imposible para perder, comportándose de una manera absolutamente alocada e insensata, por decir lo mínimo, durante la pandemia, que hoy ya parece que es
es cosa de otro tiempo, ¿no? Que nunca pasó, pero sí pasó. Estoy en Nueva York y les cuento que hacía varios años que venía aquí. La última vez que había estado aquí fue en el 2019. Yo viví en esta ciudad, yo fui estudiante de Derecho hace muchos años aquí. La ciudad ha cambiado tremendamente y hay un éxodo muy importante de neoyorquinos, especialmente que van a la Florida o a Texas u otros estados, que ofrecen mejores condiciones de vida, especialmente desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista del tema impositivo. Los impuestos en esta parte de Estados Unidos son altísimos comparados con Texas o con la Florida, por nombrar dos estados muy grandes, ¿verdad? Ya que ni en Texas ni en la Florida hay impuestos a las ganancias estaduales, es solamente impuesto federal. Acá en Estados Unidos, pero en Nueva York es más del 11%, solamente el impuesto estadual y el impuesto de la ciudad. Todo es más caro acá además, porque justamente hay que pagar más impuestos. Y la ciudad se ha fragmentado. Hay zonas donde yo solía concurrir y visitar que hoy parecen países de tercer mundo, literalmente. Y no se parecen en nada en cuanto a su demografía. Por ejemplo, la zona del Greenwich Village, el Washington Square y por allí, quizás ustedes conozcan, quizás no, a lo que fue en su momento. También hay que decir que durante el COVID Nueva York estuvo y está todavía manejada por los demócratas, que tomaron políticas diametralmente opuestas a lo que se tomó en la Florida. Incluso veo todavía acá muchísima gente que usa barbijo, cosa que en la Florida, por ejemplo, no se ve por ningún lado. Pues son observaciones así al pasar en una ciudad que está en declive y que tiene mucha menos gente circulando de lo que era antes. Y eso es una consecuencia directa de que mucha gente ha emigrado, como está emigrando también de California hacia estados con mejores posibilidades para desarrollarse dentro de este país. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. En los últimos días falleció Barry Humphries, uno de los comediantes más importantes que Australia ha producido durante toda su historia. Barry Humphries se hizo famoso no solamente, pero principalmente por su interpretación de una mujer. Él era hombre, estaba casado, no era transexual ni mucho menos, que se llamaba un nombre artístico de Edna, no me acuerdo exactamente, no tiene importancia. Pero lo que le quería decir acerca de Barry Humphries es que fue una persona muy inteligente, que cambió la manera de hacer humor, especialmente en la década del 80 y parte de la década del 90. Falleció a los 89 años. Pero usted fíjese que hoy Barry Humphries no podría haber siquiera trabajado. Porque la corrección política y el famoso wokeness que ha invadido a muchos países occidentales y Australia prácticamente lo ha consumido, ha provocado tal cosa que incluso en el Festival Internacional de la Comedia de Melbourne, ciudad del cual fue oriundo, nació y se crió, no lo conmemoró. Simplemente lo reconoció, pero no hizo nada para conmemorarlo, porque Humphries había tenido choques con ellos por los comentarios que Humphries había hecho acerca de los transexuales, lo que motivó que incluso en vida de él, uno de los premios que se daba en el festival, que tenía su nombre en homenaje a su extraordinaria carrera, se lo hayan sacado y le hayan puesto el nombre de otro comediante. Usted fíjese cómo la corrección política, la teoría y la doctrina de la cancelación ha cambiado el mundo. A tal punto llegó, es como le acabo de decir, el premio por el show más importante del festival, que hasta el año 2019 era conocido como el The Barry, fue suprimido. ¿Y por qué? Porque él no pensaba igual que los organizadores. Y si bien el festival estaba funcionando en su último día, cuando Humphries falleció, no hubo ningún plan específico para hacer ningún tributo contra él, o por él, perdón, fue en realidad contra él.
Eso les está marcando claramente el destino desastroso. Cómo se está queriendo reconstruir el mundo occidental, una historia que nunca tuvo. El otro día acá en Nueva York quise entrar al baño de la universidad donde yo fui estudiante. Y el cartel del baño de hombres decía: este baño puede ser utilizado por cualquier individuo que se asigne el género masculino y que quiera usarlo. O sea, no es más baño para hombres, era baño para cualquiera que quiera llamarse hombre, aunque haya nacido Rosa Pérez. Todo es una locura. Yo no sé en algún momento si alguien le va a poner freno a estas tonterías, que no son tonterías, sino que están de alguna manera cambiando completamente el mapa de la cultura occidental hoy por hoy. Barry Humphries, un cómico extraordinario, popularísimo no solamente en Australia, de que él una vez dijo que se fue porque no soportaba más su provincialismo, palabras textuales de él, no mías, y hizo casi toda su carrera exitosa en Londres, en Gran Bretaña. Una pena. Desde aquí, mi homenaje a este extraordinario cómico australiano que deja un vacío hoy imposible de llenar, no porque no surja otro como él, que es muy improbable, sino que aunque surgiera, tampoco podría ser conocido ni destacarse porque le cerrarían todas las puertas. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Estados Unidos lamentablemente está perdiendo el liderazgo internacional, con un presidente débil claramente, no por lo que le decía antes, sino por todas las otras cosas que hace o no hace. Y esto se refleja en las declaraciones del embajador chino en Francia, que puso en duda la pertenencia de la península de Crimea a Ucrania y puso en duda también la soberanía de los países postsoviéticos. Y esta polémica se desató tras una entrevista que dio el viernes por un canal de noticias francés. Cuando se le preguntó si Crimea era ucraniana, dijo: depende de cómo se mire el problema. Hay una historia, Crimea era de Rusia al principio. En parte eso es cierto, pero decirlo por parte de él tiene un significado porque no es una charla de café. También argumentó que los países que surgieron como naciones independientes tras la caída de la Unión Soviética en 1991, dijo, no tienen un estatus efectivo bajo el derecho internacional porque no hay un acuerdo internacional que confirme su estatus como naciones soberanas. Le quiero decir que los países surgidos de la desintegración de la Unión Soviética ya en 1991 fueron admitidos posteriormente como miembros soberanos de las Naciones Unidas. Y eso, por supuesto, fue condenado por todo el mundo, pero eso que lo condene no tiene importancia. No le voy a hacer perder el tiempo leyendo las condenas, no, porque eso es previsible. Lo interesante de esto es que lo haya dicho, porque está preparando el terreno para que China invada Taiwán. De manera tal que es aquí donde se ve cómo el liderazgo estadounidense está perdiendo valor, porque no le tienen miedo. A Biden no le tienen miedo, como a Trump le tenían miedo, capaz que a Bush le tenían miedo, pero a Biden miedo no le tienen, y por eso se animan a decir todas estas cosas. Cambiando de tema, el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, ha sido extraditado a Perú después de haber estado viviendo en los Estados Unidos durante mucho tiempo y deberá cumplir prisión preventiva por el millonario soborno que la empresa brasilera Odebrecht le entregó por un caso y por el cual aparentemente cobró ilegalmente $25 millones. $25 millones. Un político corrupto latinoamericano. Al lado de lo que dicen que robar algunos políticos argentinos parece cambio chico, ¿no? Pero igual, es mucho dinero. Va a llegar a Perú para cumplir 18 meses de prisión preventiva que se le impuso por el Poder Judicial y responder por las acusaciones como autor de delitos de colusión y lavado de activos en agravio del Estado, por lo que la Fiscalía ya ha pedido 20 años y 6 meses de prisión.
Le aclaro que en Estados Unidos estaba bajo arresto domiciliario, no estaba en la casa. Toledo dijo que espere que no lo maten en Perú, que le den un juicio previo, un juicio justo y demás. Odebrecht pagó sobornos en casi todos los países latinoamericanos. El expresidente de Perú, Alan García, también aparentemente los recibió. Y cuando lo fueron a arrestar, se dice que se pegó un tiro en su escritorio y murió en el acto. No sé si es cierto o no, yo no estaba allí, pero es la versión oficial, seguramente será cierto. Toledo no hizo eso, Toledo va a enfrentar los cargos, pero no creo que vuelva a ver el sol desde el jardín de su casa, sino desde un patio de una celda. Qué triste. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. En materia futbolera le quiero contar algo que no tiene que ver directamente con el fútbol, pero tiene que ver. Decidieron hacer una revisión del VAR, de cómo funciona el VAR, que todos sabemos funciona mal. No hace falta que, aunque usted haya mirado 2 partidos de fútbol en toda su vida, sabe que no anda bien. Y convocaron a exfutbolistas conocidos para dar sus opiniones. No importa quiénes son. Le voy a decir que no hay un solo brasilero, un solo uruguayo, hay un solo argentino, por ahí 3 británicos, 3 españoles, 3 italianos, 3 franceses. ¿Y por qué no se quedan con la pelota directamente? Argentina acaba de ser campeón mundial. Brasil tiene 5 títulos del mundo. Uruguay tiene 2, algunos dicen que tienen 4. ¿Cuántos títulos tiene España? 1. ¿Cuántos títulos tiene Inglaterra? 1. Francia, 2. Entonces, Italia tiene 4, pero hace mucho tiempo, porque el 34 y el 38 ganaron los mundiales. Bueno, se puede decir lo mismo de Uruguay en todo caso, pero no son los dueños de la pelota en Europa. Tienen más dinero para contratar futbolistas, pero de ahí a ser los dueños de la pelota no lo son, porque sin los jugadores nuestros latinoamericanos de fútbol europeo sería mucho más aburrido para verse, lo puedo garantizar. De hecho, el mejor jugador del mundo y de la historia es Messi, es el que más se destaca, el que más dinero gana y obviamente trabaja en Europa. Dejando eso de lado, ya están confirmadas las semifinales de la Champions League, van a ser entre el Real Madrid y el Manchester City y el Inter de Milán contra el AC Milán. Se confirmaron los pronósticos. Y en la liga inglesa, el primero, que era el Arsenal, jugaba contra el último de la tabla, el Southampton, que está prácticamente descendido. Faltaban 6-7 minutos, estaban 3-1 abajo los muchachos del Arsenal jugando de local. Lo pudieron empatar ahí nomás, con bravuconadas legítimas. Terminaron 3-3, pero se quedaron comprometidos a la lucha por el título porque el City está apenas a 5 puntos y tiene 2 partidos más. Yo creo que este campeonato se puede llegar a definir cuando este jueves 26 en Londres, en Inglaterra, mejor dicho, jueguen el City contra el Arsenal. Porque allí realmente va a haber quién va a ser campeón. Pero hay una lucha mucho más trascendente, porque hay que ver quién va a entrar en los otros 2 puestos para entrar a la Champions League. El Newcastle acaba de dar un paso enorme. Le ganaron por goleada al Tottenham Spurs, que estaba quinto, se clasifican los 4 primeros. A los 18 minutos del primer tiempo iban ganando 5-0, para ponerlo en perspectiva. El Manchester United no jugó porque tiene que jugar su partido, tenía que jugar su partido por la FA Cup, que no es un torneo menor, que no interesa tanto. Y el Newcastle ahora quedó muy bien posicionado, pero el Newcastle tiene un partido más que el United, y ahí sí se va a decidir cuáles son los 4 equipos que van para la Champions. Dicen que la Premier League es el torneo más importante del mundo, y lo es, pero en estas semifinales de Champions hay un solo equipo inglés, o por inglés no es la palabra correcta, basado en Inglaterra, y el resto es uno español, Real Madrid, que está siempre, y 2 italianos que hacía muchísimo que no pasaba, y que habla que la Serie A en realidad está resurgiendo de a poquito del sopor en el cual estaba sumergido durante tanto tiempo. No tenemos tiempo para más. Les saluda Ezequiel Trumper y será hasta la próxima.